Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Como siempre en Mega TV estamos con entrevistas en Conversando en la Noche que intentan captar la historia de una persona que nos parece interesante por su actividad, por su trayectoria, en distintos ámbitos. Y hoy vamos a entrar en el ámbito de la cultura, pero también de las comunicaciones, ya que es un colega nuestro el invitado. Primero una semblanza para tener unas noticias sobre él, algunos datos, y después sí, la conversación que va a profundizar en algunos temas. Él es Tony Roberto Godoy. Esta es su semblanza y enseguida comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Tony Roberto Godoy nació en Asunción el 10 de abril de 1966. En 1973 empieza los talleres de educación por el arte dirigido por la profesora Olga Blinder, implementado por primera vez en el Colegio Cristo Rey. En 1979 participa del concurso de pintura organizado por Líneas Aéreas Alemanas. En 1980 empieza los cursos de línea y color con el profesor Livio Abramo y Edith Jiménez, al cual asiste por 6 años, participando en ese tiempo de las exposiciones colectivas realizadas por dicho taller. En 1984 asiste a los talleres de Historia del Arte en el Centro de Estudios Brasileños. En el 2003 realiza su primera exposición individual de dibujos denominada Ciudades Perdidas, el proyecto Cuarto Cuadrante. Ese mismo año obtiene el segundo premio anual Comité Olímpico Paraguayo para las Olimpiadas de Atenas. En 2004 es elegido junto a 8 artistas paraguayos para integrar la colección Sheraton. En 2005 es convocado por la cineasta Paz Encina para graficar la película Hamaca Paraguaya, para la cual realizó una serie de 18 dibujos. En 2006 realizó una exposición individual Psicoanálisis Citibank. En 2006 es seleccionado por la Embajada de Brasil para clasificar el archivo del taller de grabado para el libro 50 años del grabado en el Paraguay. En 2007 es seleccionado por el proyecto Planta Alta 1000i, con motivo de la despedida al billete de 1000 guaraníes, realizando un dibujo-instalación denominado El entierro del 1000i. En 2008 realiza una selección y diseño de la muestra denominada El arte de regalar, con motivo de los 40 años de Publicitaria Nasta. En el mismo año es seleccionado por el Museo del Barro para formar parte del acervo del Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo. Posee en sus obras varias colecciones como Sheraton, Comité Olímpico Paraguayo, Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, Cabildo, así como varias colecciones privadas del Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Italia. Es además columnista e invitado del correo semanal del diario Última Hora y asesora importantes colecciones privadas del Paraguay y del Uruguay. De 2013 al 2023 presentó varias muestras de arte en el Paseo de las Artes Verónica Torres. En 2024 presentó el libro Relatos de Barrio, auspiciado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Tony Roberto, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Ya estuvimos hablando fuera del micrófono de tantas cosas, de Cristo Rey, sí, de muchas historias. Barrio Sajonia. De Sajonia, sí, de mi barrio General Díaz, que era el barrio que, en el libro ese que vos tenés, sí. Sajonia, hablo de que Sajonia era el patio de nuestro barrio cuando teníamos plaza. Claro, teníamos porque hay parque. una confusión ahí, ya que entramos ahí nomás ya de movida, porque en realidad Barrio Carlos Antonio López también se llama claro, oficialmente. Oficialmente, pero claro, Puerto Sajonia, mi desvarío, siempre fue hacia allá abajo. Más abajo, sí. Desde 21, creo que desde 21, de 22, creo que para allá es el barrio realmente Sajonia, denominado Sajonia, pero el sajoniero es... Claro, todo Curuzú, Cirilo, toda la zona de San Antonio también. Hasta tu tía Chuca se decía que era de Sajonia. Claro, ella hacía Sajonia, nacía Tacumbú. No, claro, ya en la zona más cercana a la avenida Colón. Sí. La verdad que yo volví después de 15 años, estoy feliz, porque todavía tiene esa esencia de barrio, que se perdió, lógicamente. A ver, comencemos por ahí, porque hay tanta forma de tratar de contar la historia de Tony.
son apasionados justamente de eso, de revivir historias, de recordar semblanzas. Conoces mucho todo lo que pasó en la sociedad también. Sos como un cronista. Y bueno, yo siempre tengo que hablar y decir, contar, digo yo, la gente que de donde venimos, ¿verdad? También, aparte de la familia, la abuela, la bisabuela que me crié en la calle Alberdi, pero también mi historia en serio empieza cuando me llama un día, había ya partido Manolo Prieto, y me llama un día Antonio Pecci y me dice, ¿querés escribir en el lugar de Manolo? A la pucha, me va a dar la contratapa a última hora. Claro. Y yo, tamaño. Entonces le pedí a lo más chico, una columna más chica, y empecé a escribir ahí en el viejo correo semanal de Última Hora. Última Hora. Un lujo fue ese correo semanal. En la época de Papu. Por eso yo te estaba por decir que increíble. Yo también comienzo a escribir ahí sobre música con Juan Pastoriza, en el correo semanal, con Oscar Torrens, con Pecci, con Tony Carmona, inclusive todavía. Marcó época ese suplemento, los sábados de tarde. ¿Cómo se llamaba este señor que le hacía sábado, nuestro amigo, el periodista? Guillermo Ares. Guillermo Ares, Sí. que la gente le miraba y decía, Un tipazo. Eres sábado. Sí, argentino, radicado en Paraguay, un tipo muy culto también. Muy culto, y era una joya, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí empieza mi historia cuando doña Gloria Rubín empieza a leer los artículos. Me llama un día, ella tenía un programa llamado, en aquella época todavía, que hacía todos los días, Matiné 14, creo que se llamaba. Ajá, a la tarde Ñanutí. A la tarde Ñanutí, y me dice, vení los viernes para empezar a hablar de esto. Bueno, pasaron los años. Después, un día, yo seguí con mi vida multiplurifuncional, ¿verdad? Porque Claro. Trabajé, estudié en marketing, arquitectura, no terminé como vos en arquitectura, por suerte. Sí. Claro, porque veo que en tus datos biográficos pasás por la escuela esa de arte de Olga Blinder, y también de Maricha, Cristo Rey. Vas navegando por varias aguas, pero siempre relacionadas a la cultura. Pero algo muy importante, Mario, todavía yo tuve la suerte de poder caminar la ciudad. Claro. Solo. Sí. A los 14 años me voy a lo del Livio. A lo de Livio Abramo. Y le digo a Livio Abramo, que la gente tiene que saber que es uno de los padres del arte moderno latinoamericano, que decidió vivir en Paraguay. Sí. Allá por 1956 viene por primera vez y vive hasta el final. En el 91-92 fallece en Paraguay. Le digo, profesor, yo quiero venir a estudiar dibujo contigo, pero no puedo pagar. Porque no me aceptaba en mi casa que yo me empiece y encima las malas notas y compañía. Claro. Bueno. Y yo a los 14 empecé a irme a lo del Livio. ¿Es dónde te iban? ¿Al Centro Cultural? En el Centro de Estudio Brasileño, Sí. que antes se llamaba Misión Cultural Brasileña. Correcto. En Perú y Mariscal López. En Perú, en la casa antigua que después se demolió para hacer la Cancillería. Que es la Cancillería. Y bueno, y así empiezo yo a meterme en el mundo, o sea, a hacer una vida de familia paralela con Livio, Sí. y Dora, y Edith, y fue una vida, me adoptó como nieto Qué increíble. a mí, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Sí. Y bueno, su nieta real es Carla da Costa. Yo no tampoco le iba a dar su Cierto. lugar a Carla da Costa. Carla da Costa. Pero éramos muchos nietos del corazón de Livio, Y ¿verdad? habrás conocido a Elena Perlí también. Alina Perlina. Era otra de las sobrinas de Livio que estuvo por acá mucho tiempo. No, porque él tenía siempre su vinculación. En Brasil sigue siendo un referente él Sí, también. hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, bueno, qué lujo ese, pero también tomaste un riesgo. Porque no era el muchacho tradicional que terminaba secundaria, estudiaba Derecho, Ingeniería, trabajaba en Itaipú, se afiliaba, después que pude hacer porque soy el sobrino nieto del ministro de Salud. Adán Godoy Jiménez, claro. Claro, o sea que también Podría Gloria haber Godoy de Rubín es tu pariente. Gloria es la hija del tío Silvio. O sea, ustedes son de esa rama Godoy. Sí, la verdad que es otro tema. El tema de dónde vienen los Godoy es todo un tema también. Sí. Porque no somos tantos, parece nomás. Después ese tema. Bueno, no, está bien. Quiero hacer ese seguimiento de tu formación. Dale. Porque te metiste ahí. No, me metí en lo de Livio. Yo hice ahí lo importante, una cosa importante ahí también yo creo, Mario, es que pude alternar con gente de todas las edades. No sé, mi compañera de Historia del Arte era Pomposa de Leo y tenía una compañera que era Genara, que era una señora que Livio le daba de comedia, citación de calle, que grababan lo de Livio. Ajá. Convivía, eso es lo genial de Livio. Claro.
Claro, tenía esa visión solidaria, la época también. Social. De hecho, fueron todos medio tildados de comunistas después de ellos. Por eso se cierran las colinas. Y para colmo de males, yo me iba a Cristo Rey. Cristo Rey, visión brasileña, tenía todas las fichas puestas. Pero a ver, es curioso porque también veo que ganaste concursos ya como ilustrador, dibujante. Siempre también tuviste esa vertiente. Claro, era un concurso, el primero fue el concurso de línea aérea alemana que se había hecho para Latinoamérica y que el jurado paraguayo era Babi González Real. Ok. Y eso, bueno, y eso fue ¿Qué hiciste? ¿Un dibujo? Un dibujo que era un avión con una, por ahí andarle, un dibujo con la cúpula del Panteón de los Héroes, perdón, del oratorio de la Virgen, si me escucha Margarita Durán esta voz, del oratorio de la Virgen y Panteón de los Héroes. Y Sí. Bueno, un dibujo que tenía seleccionado. Ganó un concurso y bueno, ahí empecé a irme yo a lo del Livio. Y bueno, eso que te decía, el tema de qué importante es. Los japoneses hacen eso. Ajá. Los jubilados se van a darle charla a los chicos en las escuelas. El respeto a la gente mayor. Claro, que va contando historias. Que es lo que no se da. Acá no se da, es cierto. Qué interesante eso. Es más, los programas de televisión y compañía, te das cuenta que están todos los chicos solos, los chicos... y no hay mayor, no hay, antes había esa mezcla de cosas de generaciones que hoy nos está dando y es gravísimo. Sí. Pero bueno, vos lo hacés un poco también, y como todos tratamos de hacerlo en estos programas de televisión, en estos espacios que tenemos, hace mucho que haces también eso. Bueno, y yo empecé en el 2008, 2009, Sí. empecé en Ñandutí, en la vieja radio, hoy le llamo la vieja radio de la calle Choferes del Chaco. Claro, sí, hoy sí. ya estarán los fantasmas dando vuelta por ese ¿no? edificio, ¿verdad? Y Ahí comenzaste a hacer un programa. Ahí comencé a hacer, estaba con Gloria y un día me dice, como los sábados de tarde, yo un día me iba a un casamiento a San Bernardino y yo estaba en la ruta, Areguá. Cuando nosotros usábamos Luca Areguá y ahí desviamos. Sí. La ruta Luca Areguá y me dice, quiero que vengas, estoy sola en mi programa, mi hijo me dice. Se había ido Maciel, el doctor Maciel, Sí. que tuvo que se fue para ver. Y ahí me voy yo a tomar ese lugar, después de haber ya leído todos los artículos que yo escribía en la última hora. Eso para mí fue, eso Mario, vos me acabas de decir algo importante, la plataforma de mucha gente fue el correo semanal. Claro, exactamente. Y ahí te dice, vení, acompañame, porque no estaba más Maciel. Y yo estaba con traje para irme al casamiento a San Bernardino, doy la vuelta y vuelvo y llego justo a la hora de tu programa, que era Casa Abierta. Casa Abierta. Es un programa que hoy sigue, pero ya no está todos los días, no está Gloria los sábados, y que tiene como 40 años, uno de los programas más antiguos. ¿Y qué llevaba? ¿Llevaba algún tema preparado? Claro, entonces yo ahí empecé a charlar con ella y me dice, preparada el próximo sábado, ¿para qué? Le digo, para que vengas de vuelta. Y ahí me quedé yo, y ahí pasaban los meses, los años, y ella me dice, pero mi hijo, vos acá venías, este programa de más como era un programa medio feminista, Claro, sí. De un sector, ¿verdad? Sí. Y hablaba de los barrios, mira, ¿por qué no hablaba de los barrios y hacer un programa aparte? Y estaba mi cuadernito de dibujo sobre la mesa yo ando con mi cuadernito y me dice, bueno, entonces mira, cuadernos de barrio. Y así empezó Cuadernos de Barrio. Ahí hacemos la primera pausa. Ahí sale Cuadernos de Barrio. Cuadernos de Barrio. O sea, ¿existió realmente el cuaderno? Sí, el cuadernito. ¿Existe? Sí, existe. Bueno, Tony Roberto Godoy hoy nos va a ir contándonos esta historia, que es realmente la historia también de muchos de nosotros, porque muchos nos reflejamos en las historias que nos relata, nos cuenta y nos recuerda Tony. Enseguida vamos a profundizar un poco de eso, cómo fue cambiando también la ciudad, la sociedad misma, y sobre todo lo interesante que es siempre mantener la memoria viva. Ya volvemos con nuestro invitado de hoy. Seguimos con Tony Roberto Godoy. Más la gente le llama Tony Roberto nomás. Quédate Claro, con un nombre medio artístico. No, porque mi apellido es Roberto. Eso es importante decir. Tuve mi papá era italiano y vino a Paraguay a trabajar ya a Catedral, a trabajar en el primer laboratorio Catedral. Había una familia Roberto italiana. Papá tenía que tener ahora casi 100 años, ¿verdad? Mi mamá tiene 79 años. Igual la diferencia de edad entre mi papá y mi mamá. Mira vos. ¿Y tenías otros parientes Roberto? No, muy poco. No, mi papá es primo
vino del segundo de Tito y Ubaldo y compañía, el vino de Tito, del pueblo de Tito, siempre yo digo la porca miseria, el pueblo, el pequeño pueblo en Italia, que yo estuve varias veces ahí. Sí. Y es muy particular porque la gente sigue siendo tradicional, más tradicional que en Paraguay. De ahí vinieron ellos acá. Todos. Pero cómo viene esta historia, empieza con el doctor Domenico Scavone, que llega a Paraguay allá por 1890, antes del 1890, a cazar al Chaco. Y el doctor Scavone se enamora de una Quiriani acá y se queda en Paraguay. Y ahí le trae al doctor Zanotti Cavazzoni, que a su socio en un laboratorio, tenía un laboratorio y farmacia y de aquella época en San Paulo. Sí. Y se quedan en Paraguay y a partir de ellos empiezan a llegar a Asunción todos los titeses. Los Sapienza, Llosa, Yucio, Odone, toda esa gente que fue viniendo a partir de la avenida, de ese romance de la casa de Quiriani. Lo que puede generar un romance, ¿no? No sabía esa parte de la historia, porque además me tocó como intendente administrar eso. Había sido que hay varias comunidades italianas en Paraguay. Sí, no hay una sola, de varias zonas. No te olvides que Italia es un país pegado con chicle, Garibaldi pegó con chicle. Claro, sí. Entonces, cada zona vendía también hasta que se logró hacer el Día de Italia, que se hace todos los años. Todos los años, ¿verdad? Y el dialecto de ellos, que es la zona lucania, en país antiguo, ellos tienen un dialecto, una mezcla entre francés e italiano que es muy difícil. Sí, y que todavía se habla. O sea, vos tenés por ese lado una tradición italiana y por el lado de tu mamá totalmente paraguaya. Y de la familia de mi abuela Figueredo, totalmente tamberos, ¿verdad? Mi bisabuela era tambera. Ajá. ¿Cómo fue tu vida familiar? ¿Tenés hermanos? Una hermana tengo. Una hermana. Sí. Y bueno. ¿Y fue una vida típica de Mitaí, clase media, Cristo Rey, colegio, centro, cine? Centro. Te juro que en el ojo. No, la verdad que yo nunca fui nunca me gustó el cine. Claro. En la ciudad. Mientras mi papá y mi mamá entraban al Victoria, yo me quedaba con Teresa, la secretaria de Casa Reojo. Sí, conozco Casa Reojo. ¿Te acordás de Teresa, la que tenía, que estaba en la puerta, tenía un peinado, con un peinado, y yo me quedaba con ella y jugábamos en la plaza? Pero ¿cómo no te va a gustar el cine, Tony? No, increíble, pero tu papá y tu mamá se iban. Sí, yo soy mucho más. Me gusta el cine alternativo. Me gusta el cine de Paz Encina, me gusta. Ajá, sí. Me gusta hacer un trabajo para Paz Encina ahora. ¿Trabajaste también para Maca Paraguaya? Y también abastecer siempre hago algo para Paz Encina. Ahora vamos a terminar un proyecto con ella y con Gaby Sabaté, unos dibujos para otra película. Pero espera, te iba al cine, pero no entrabas. No, desde chico de la calle, del barrio, de la esquina, a mirar. Creo que naturalmente salió Cuadernos de Barrio. O sea que caminaste esa asunción de los barrios todavía. Y claro, fui de los últimos chicos que todavía jugaban en la plaza frente al Hotel Guaraní. Mira vos. En mi generación todavía jugaba en la plaza del Hotel Guaraní. Y también mi generación en otro día, que soy el primer grupo de educación por el arte de Cristo Rey. Claro. Con doña Olga, ¿verdad? Sí. Y ¿vos te vas al TEI también o no te vas más al TEI? Yo me fui, después de todo, ¿te vas también a ese grupo que entró al TEI? No. Porque hubo un TEI cerca de San José primero y después otro ya. El TEI de Olga, me decís. Sí. Yo fui al IDAP, Instituto de Desarrollo Armónico de la Personalidad. IDAP. Correcto. Y me impacta algo que me decís, más que una vida alternativa de clase media, de barrio, de barrios con General ahí en el límite con el centro. Sí. Y porque es el barrio más parecido al centro, yo creo que está, porque es la prolongación del barrio del centro, de la Encarnación y de la Catedral, ¿verdad? Subiendo hacia Barrio Obrero ya. Antes Barrio Obrero, desde Fariña para arriba hasta Quinta, ¿verdad? Sí. Y una vía alternativa yo hice, ¿verdad? A pesar de todo en el Cristo Rey, yo era el único de los chicos distintos ahí del grupo que jugaba fútbol. Claro. Que jugaba con mis compañeros. Mi compañerito, te dije, mis compañeros fueron el Pai Pistilli, el Monseñor Pistilli hoy en día, el doctor Marcos Con, Pedro Pablo Juan, el doctor Hugo Bellino, que es un gran investigador patólogo, la doctora Samaniego. Lilian, mira vos. Y fuimos el primer grupo, y yo digo que hoy me pongo a pensar, Mario, y esa revolución que se quiso hacer, ¿verdad? Tal vez no era el momento o la manera de hacer. Yo me pregunto hoy, mira que estamos en una conversación de dos personas que estuvieron en ese momento. Sí. Yo en la primaria y yo en la secundaria. Correcto.
Sí, esa suerte de revolución del pensamiento, de las ideas, Sí. era muy, convengamos que Cristo Rey era un epicentro Sí. alternativo de cambio, los curas eran muy revolucionarios, desde Payo Oliva hasta... Todo Yepil, Vandrel, las Muñarris. profesoras, como Estela Careá. Exacto, sí, muchos perseguidos también. Sí, muchísimo perseguido. Ustedes pasaron desde la primaria, eso nosotros casi terminando el colegio. La intervención, de hecho, en el 76 yo estaba en sexto curso. Yo estaba en cuarto grado. Claro, mira qué interesante, dos visiones, vos la del niño, yo la del joven, que tampoco en el fondo entendíamos muy bien lo que pasaba, era intuir qué pasaba. Claro, yo pienso nomás hoy que, escucha, la manera en que se llevó, o sea, genial, aprendimos a sumar en la calle, Mario. O sea, yo no me acuerdo de estar en aula sumando uno más Claro. uno. Era así, nos íbamos a lo de Don Manfredi, ahí enfrente, íbamos a la farmacia, nos íbamos todavía estaba el Mercado Viejo, ahí en Montevideo. Sí, y no está la escuela de taller ahora. En el taller y sumábamos cuánto vendió la señora de los tomates. Otra forma totalmente distinta, ¿no? Y de joven, viste que todos fuimos después de jóvenes a los cócteles, detrás de la chica del Corazón de María, de la Providencia. Comenzó esa época de las orquestas en nuestro caso. Ustedes venían un poco más atrás. Y no, nunca me olvidé, te conté lo de Alejandra García. Sí. Alejandra García. ¿Caracol, por ejemplo, venía o no? No, eso te estaba contando. El Caracol para mí, cuando Alejandra García estaba en sus últimos días ya, estaba ya mal y yo me iba a visitarle casi todos los días. Me dice, ¿te acuerdas, Alejandra, que quitábamos fotos ahí hacia el fondo del Caracol? Y nosotros escuchábamos, llegábamos y escuchábamos en la esquina el boom, 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 boom. Y nosotros andábamos caminando por el empedrado, quitando fotos, escuchando el sonido el croar ahí en la rana. En las ranas, ahí en Cateura. Increíble, ¿no? Pero fue increíble. O sea, yo no me quejo de esa vida distinta. Claro, fue otra opción también. No me quejo porque ahí le conocía nuestro gran grabador de Cateura, por ejemplo, Jacinto Rivero. Jacinto Rivero, sí. Que eran todos como revolucionarios en esa época. Uh-huh. Y te vinculaste también con el otro mundo del teatro, de las artes visuales. Eras muy inquieto de... Claro, con el tiempo yo vengo a la comunicación desde el arte. O sea, claro, okay. Yo vengo, Sí. me instalo en el medio, empiezo en Ñanutí, desde mi mundo, de donde yo vengo, que empecé ya con la educación por el arte con Olga en el Cristo Claro. Rey, y después fui yéndome a los talleres y compañía, al IDAP-TEI, Sí. Olga, pero antes a lo de Livio Abramo, ahí en la vieja misión cultural brasileña. Uh-huh. Y bueno, una vida que al final distinta, ¿verdad? Yo pienso hoy que también me ayudó mucho a pensar eso, ¿verdad? Claro, qué interesante lo que sí, porque yo también siempre digo, le agradezco a los Beatles, que gracias a los Beatles yo llegué hasta intendente inclusive, porque eso nomás a mí me gustaba. Yo quería Beatles, rock, música. Me llevan a hacer noticiero, después me llevan a hacer qué sé yo, sí te vas yendo, pero hay algo siempre que es lo que te moviliza. Vos, en tu caso, fue el arte siempre. El dibujo, la línea, la investigación. La investigación, yo decía, nunca me voy a olvidar esto. Me fui los primeros días a Bellas Artes a empezar un taller ahí para chicos, porque antes no había edad para Bellas Artes. Claro. Vos podías entrar a los 13 años a ser alumno de Bellas Artes con gente mayor y todo. Hoy es una carrera, ¿verdad? Y le llevo a Livia a mostrar lo que hice en Bellas Artes y me dice, así, el primer día me dice, rompa de todo esto y empiece de nuevo. Qué genial. Sí. Estaba frente a alguien con una experiencia del arte moderno, porque era romper Claro. todo, empieza. En la arquitectura igual pasó lo mismo. Sí. Rompa todo. En la empieza de música pasó lo mismo, sí. Había que romper el esquema tradicional, ¿verdad? Pero qué fuerte que te digan eso cuando vos crees que tenés tu obra de arte ya ahí. Me ¿verdad? marcó. Claro, seguro que sí. Qué privilegio también eso en el fondo, ¿verdad? Porque fuiste como tropezando con una persona indicada también. Y sí, me hizo pensar. Te hizo pensar, que no es poca cosa. Antes de la pausa, y también ya recorrías galerías, me acuerdo, nosotros íbamos a Artesano, a Apsepia, después qué sé yo, había esas exposiciones, había unos grupos también. Bueno, te cuento. Mi primer trabajo fue en la Galería Miró. Yo trabajé. Miró. Cuando Don Miró empieza a vender la galería, yo me fui a trabajar a los 17 años en la venta de muebles y en la venta de obras. Ah. Y ahí es cuando Mabel Valdovinos le compra la galería a Don Miró, a Don José Miró. Sí. Y bueno, y ahí yo me quedo, ahí empiezo yo en el mundo del arte, pero también recorrí galería, pero también me iba a la Plaza Italia, a las
historia del PRF. Claro. Euclides y el banquito que llevaba Pepa, ¿verdad? Historias de barrio y de vida. Vamos a hacer la pausa, pero claro, qué cosa. Es genial esto porque estamos prácticamente a distancia de un par de generaciones, pero vivimos muchas cosas similares con Tony y Roberto y confluimos finalmente en esto, en contar estas historias en los medios de comunicación. Que por cierto es un ejercicio de memoria. Terminamos el PRF. Y el PRF, nuestro querido PRF, hasta hoy sobreviviendo. Ya volvemos. Seguimos con Tony y Roberto y en la pausa se desarrolla más conversación de la que estamos grabando, pero bueno, sacaremos al lado B alguna vez. El otro día, y todavía no te agradecí, en la familia corrió tu escrito sobre las hermanas Sanabria, que también son todas de la zona, porque Nidia Sanabria Romero, ahí el famoso... Chusca, tu tía, sí. Toda la Tota, que era mamá de González Cabello. Tota, que fue mi vecina de Manorá. Correcto. La tía Tota, ¿verdad? Sí. Estuve muy ligado a la familia por la relación que tuvo mi hermana con Juanchi, que fueron 10 años novios ellos. Juanchi Barrola. Claro, pues yo conocía los encuentros esos de familia. Mira. A veces iba a la casa de Juanchi, a lo de Chusca. Claro, pero además, todas ellas enseñaban también ahí en toda esa zona, ¿verdad? En el centro. No, qué increíble estas mujeres, ¿verdad? Sí, todas vinieron de Carapeguá y todas docentes. Y todas profesionales después. En una época en que no era tan fácil, ¿verdad? Y bueno, febreristas casi todas. La abuela Ramona hizo mucho ahí. La abuela, mira cómo sabes, la abuela Ramona. Puede ser mi biógrafo, Tony, vamos a negociar después de eso. Abuela Ramona es una mujer extraordinaria. Y mi madre murió adherida a los pensamientos del coronel Rafael Franco. Por eso es que cuando hablábamos del banquito de Pepa me vale guiar Pepa. Josefina Duarte, a quien conoces también, siempre dice que tenemos que cobrar el ADN, porque todo dice, mi papá era febrerista, mi abuelo era. Sí. Bueno, queremos que nos paguen ahora el royalty, porque la verdad que fue un refugio de mucha dignidad y mucha ética. Ya en la época del doctor Iramain, por ejemplo, el padre ya de estos que están ahora, y también de Fernando Vera, de toda esta gente, de Pérez Cáceres, lo habrá conocido también. Sí, compa Elita y eso. Sí. Vos sabés que la pasada estaba con los lados y nos estábamos riendo, me estaba contando la lista de hijos de febreristas que fueron colorados después. Sí, claro, se nos fueron muchos y se nos siguen yendo. Una cantidad de los arimensores, tu tío, claro. Mi tío Ángel Torres, todos eran el grupo de los febreristas de la vieja guardia de San Lorenzo, eran todos de la resistencia de San Lorenzo. Hay toda una historia, qué interesante, eso falta escribir, las fugas que tuvimos. Sí. Pero bueno, algunos quedamos para llenar el tranvía, decían. Regador La Mato, los dos Regador Lo genial es cuando están en el arte, Mario, porque la verdad me decían, no se olviden que pasaba en la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco, los músicos paraguayos de noche empezaban a rajear y a tocar música, Emiliano Rey y compañía. Claro. Y la guerra, paraba la guerra para escuchar la música. Para escuchar. Eso hace el arte. Claro, interesante eso. Sí, es cierto. Justamente hablé con Lourdes Espíndola en estos días y me decía ella que en esa época de la dictadura, nosotros queríamos cualquier cosa que sea parecida al arte, queríamos acercarnos, porque era una forma de respirar un poco. Sí. De tanta, viste, que era una cosa muy sórdia, muy pesada, entonces nos íbamos y así hasta fungíamos intelectuales para estar cerca de otra cosa que no sea solamente la voz del coloradismo. Ahora, tu familia de todas maneras es colorada. La familia de mi mamá sí es colorada. Ahí tenéis una historia de un seno. Godoy y después, claro, y ellos eran, bueno, mi bisabuelo, el hermano de mi bisabuelo era un seno, una historia que hay para otra historia, sí. Y estos se van a Villarrica, y de Villarrica ellos se van a fundar la ciudad de Caguazú. Mi bisabuelo de otras familias, porque no te olvides. Por eso hay tanto Godoy allá también. No te olvides que ellos, la avenida principal ya el nombre de mi bisabuelo Manuel Godoy, desde Caguazú, ¿verdad? Y ellos se fueron a talar. A talar, claro, era todo bosque. Era el bosque, eran 7 o 8 familias que se fueron de Villarrica a empezar la ciudad de Caguazú, ¿verdad? Sí. Con Roberti, Poisson. Se llegaba camino de tierra todavía. Había que picar para llegar. Llegar y después hacer la marcha hacia el este hasta lo que fue Ciudad Presidente Stroessner. Así mismo. Primero Puerto Presidente Stroessner.
que muchas cosas para hablar de Mario. No, por eso. Ahí tenemos que hablar de Gary Fran, por ejemplo, vecino y amigo de mi papá. Sí. En la calle Cacaraya. De Nenela. Con Nenela, una personaje pero legendaria. Tía Nenela le decíamos nosotros. O sea, Pastor, o sea, lo que dijiste, el tema, porque aquí Quique a vos y a Germán, les baja con el tema centenario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Increíblemente lo que pasaba en los años 60, entonces llega la mujer, vota del 61, sí. Mi mamá era del centenario y mi papá era de Miwa. Entonces el conflicto se armaba ahí social, que es genial, porque yo no estoy renegando eso. No, claro, vos viste esa Cuaderno de Barrio nace de ese conflicto. Qué bueno eso, sí, entiendo lo que me decís. Mi mamá decía que los socios centenarios que fundaron Centenario eran los liberales, claro, oligarcas, que a los que había que... Uno o dos eran colorados. Sí, mamá nos decía todos los días de nuestra vida, nos repetía, ese club fundó la oligarquía liberal que nosotros quisimos derrotar, decía ella. Y papá era... Tu papá fue el que quiso ser, ¿verdad tu papá? Papá era, a ver, Marcelino Rodolfo Ferreiro participa del asalto a la policía y termina exiliado muchos años en la Argentina. Mamá y papá se casan en Posadas. Siendo muy jovencito, también encandilado por el coronel Franco y por esa suerte de coalición que hicieron, que decían antes, Libero Franco comunista. Y aquí estaba ligado mi tío abuelo Capitán Figueredo. Correcto. Viste que todas las familias paraguayas tenemos de ambos lados. Colorado y federistas también. Sí, o liberales o comunistas. Mis abuelas usaba la pieza celeste, azul, su mosquitero azul, era la abuela de Laíno. ¿Livio y Olga eran de izquierda? ¿Qué pregunta más es? No, ¿y por qué? Porque siempre, Olga fue perseguida, vos sabés. Sí, pero te puedo decir algo, para mí que el Livio era de izquierda. Era más de izquierda. Sí, y Olga era más como estaba en el momento de revolución. Claro. Pero genial esa época que vivimos, Mario. Sí, no, genial. No te digo porque sí, yo creo que Livio conceptualmente era así un marxista. La manera en que él vivía humildemente. Eso que me decía que una persona en la calle se iba a su taller. Él vivía en un chalecito en la calle Ayala Velázquez, que tenía humedad, la casa con humedad, y él vivía ahí. Sí. Y toda su temática también se refiere mucho al pueblo. No, mira un detalle. Venía a San Pablo en sus viajes. Y yo estaba dibujando yo ahí y él ahí al lado mío, qué lujo. Y dibuja una mujer que había muerto en la calle en San Pablo frente a una parada de ómnibus. Y saca ese libro, le dice, Dora, tráigame una aguja. Sí. Se corta acá y le pone la sangre al papel. Como sintiendo el dolor de esa mujer. ¡Qué bárbaro! Sí, por eso te decía, tengo yo esa idea... porque también en aquella época... Era consecuente. Claro, eso es lo que te iba a decir. Pero no te olvides que en esa época también era tan cerrado todo que cualquier disidencia era calificada de comunismo, ¿no? Claro. Eso también hay que reconocer. Hasta vos te habrán creído que era también, salía Cristo Rey, salía de Livio. Yo el refilón final tuve, porque no llegué a... Claro, el golpe ya te agarra siendo muy joven ahora. A los 20 años. 20 años. Pero yo tuve toda la vida a Cristo Rey ahí a desalambrar, sí, yo estuve claro, a desalambrar, y había unos cuantos estancieros que cantaban a desalambrar con nosotros. Claro, qué cosa, no te olvides la historia de Carlos Martini. De Carlos, sí, Carlos un año más que yo y profundamente revolucionario, pero de una familia... Calculá, Mario, pienso nomás, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo. De calcular que esa revolución que se iba a Olga en el Cristo Rey, esa cosa que era, porque yo no estoy criticando ni nada, porque era el momento que era así como que había que romper todo y empezar todo de vuelta. El padre y el Pi nos hizo una locución de 2 horas una vez en contra de los debuts en el centenario de Sajonia, que no podíamos... Y muchos socios, alumnos eran socios. Claro, pero nos adoctrinó 2 horas diciendo que era una estupidez irse al debut y era una ofensa a las personas pobres. Sí. Así se trabajaba la ideología. Sí. Y nosotros chiquilines, sí que éramos unos niños. Pero claro que se intentó eso. Y pensar que, pienso, o sea, calcular que estaba Olga ahí con Maricha y la Estelita Careaga ahí. Sí, Jesús Rinestosa. Rinestosa allá en Melquiades de Alonso, estaba la revista 75 y Stroessner pasaba por tercera y se iba a Sajonia. O se quedaba en la casa del doctor Estaque, ahí en la esquina de Paraguarí y de Francia. Sí. Qué vida, qué mezcla. Qué vida, sí que mezcla. Es más, la gran represión del 86, donde Scriber se pasea con su fusta y va reprimiendo a los... Sí. ¿Te acuerdas? Sí, el 1 de mayo. Sí, por supuesto me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Eso fue otra vez una misa a Cristo Rey.
O sea, siempre estuvo presente esa impronta. Ahí te voy a contar lo que me vas a creer. Sí. Hace un tiempo yo volví a la radio I. Muy bien. Y a las 12 de la 1 de la mañana y prendo la radio, escucho Fe y Alegría, un programa de Bolivia que ellos retransmiten en un momento dado, ¿verdad? Ajá. Y hablaban de Belayev, de General Belayev, y decía, General Belayev no es no decía el boliviano, es un héroe también de nosotros los bolivianos, porque si él no descubriese esos lugares del agua, también nosotros nos moriríamos de agua los bolivianos. De sed. De sed. Perdón, de agua. De sed. Sí. Qué locura, ¿no? Y ahí, otra vez a escuchar muy simpático, yo no sabía. ¿Te acuerdas de Marta Barudi? Sí. Marta Barudi, el TIA, Taller de Integral de Actuación de Juan Carlos Itana, sí, nace del nombre de ella, de tía, porque le decíamos tía. Tía a Marta Barudi. Sí. Y un día ya había fallecido tía Marta y yo escucho una mujer que tengo anotado el nombre ahí, una doctora, no sé, Nora Martínez, contaba la historia del Cristo Rey, de la famosa, esa toma del Cristo Rey en el 69, creo, 68. No, 68. No, nosotros estábamos ahí, que entró la policía, 75, no, 76. Esa otra anterior. Hubo otra por el tema de Rockefeller. Y sí, por ahí nomás también. Bueno, antes entonces. Y que ellos se quedaban cerrados dentro del colegio, o sea, se quedaron 2 días. Claro. Y los vecinos, los sacos, eso, le pasaban comida por la muralla. Yo estaba en el colegio con eso. Antes de 76, 74. 74. Que frente al GET, Ingeniería, y frente a Nacional, la capital. Y yo no sabía que te amar. Y decía, ¿quiénes estaban ahí? Elvira Barudi, César Cataldo. Sí. Y yo me entero que, algo que nunca supe que ellas estaban ahí adentro metidas. Así mismo. Bueno, tengo que hacer la pausa. Podemos estar horas acá con Roberto, porque después quiero que me cuentes lo que estás haciendo ahora. Además no me trajiste tu último libro, sí. Tengo 100 de Sajonia. Sí. Y quiero saber también por qué Tony está en todas partes. Vos te vas a hablar con Víctor González Acosta, está Tony. Te vas a hablar con Osnasta, está Tony. Es una especie de predilecto de todas las familias patricias de Asunción. No. A la vuelta le contamos un poquito más de Tony Roberto Godoy. Con Tony y Roberto Godoy podemos hablar mucho, pero vamos a tener que limitarnos los últimos 15 minutos del programa, Tony. Y me gusta repasar esto de lo que estás haciendo ahora mismo en tus espacios. ¿Qué días tenés, a qué hora, dónde? Bueno, Universo TV es la primera televisión que se convirtió en radio de vuelta, ahora es radio de vuelta. La antigua Monte Carlo. En el viejo edificio hoy hay Marical López 2948, sí. Que es Universo Radio, y hago de 8 a 10 cuando no hay fútbol y cuando hay fútbol de 9 a 11 de la noche. Okay. Y sigo con el tema de las investigaciones de los barrios, y eso se presenta todos los sábados de 2 a 4 en Gen. Sí, ahí suelo verte. Y Bea Ocio me tiene ya fácil. Tenés que hacer un libro de todas tus publicaciones de los domingos. En una de esas también hay, y rever, porque tengo 600 artículos. Claro. Y hay una de esas es lo de la zanahoria. Ahí está uno de esos 600 artículos. Sanabria. Apareció una hermana Sanabria. Sí, cuando muere tu tía Tota. Claro, que fue la última de ellas. O sea, que fue la última de todas ellas. Ahora, claro, lo tuyo finalmente entonces también es un poco historiador también sos. No me preguntes, la vez pasada me fui a renovar la cédula y me di la oficial. ¿Profesión te digo? Me quedé así. Yo no sé lo que como yo ya digo comunicador nomás. Y que puse comunicador, le dije, poné comunicador cultural, le dije, porque no sé lo que soy. Pero yo humano. Todavía sigo creyendo de que el arte me salvó y que yo vengo de ahí. Interesante, porque claro, eso no puede poner en tu cédula, Tony. Entonces, comunicador cultural y ya está. ¿Vos también? Yo también. Ahora me tengo que ir a un programa esta tarde, mañana de tarde, que yo sí. ¿Qué ponemos, señor? Y comunicador y DJ le puse. Escritor, se lo pone en otra parte, locutor, qué sé yo. Locutor y animador de fiesta de casamiento de los 50 años de Patricia dos Santos. Sí, un saludo a Patricia y Jorge. Sí, no, mi clientela favorita. Animador. A propósito, siempre te veo cerca de Víctor, estuviste en el proyecto de Sheraton también en su momento. Sí, hay una obra mía grande en el Sheraton, a la entrada de la Torre 34, ahí. Ajá. Una obra grande donde le dedico a todos los dibujantes que no pudieron ser. Ajá. Que una buena cantidad, ¿no? O sea, muchos tuvieron esa ilusión y no llegaron, ¿verdad? Muchos. Y ahora justo te hacen
estoy investigándole a una pintora paraguaya del siglo XX que tampoco pudo ser. Ah, sí. Ya vas a saber. ¿En serio? Eso quiero saber. Sí, a ver, entonces vos decís comunicador cultural, pero ¿te gusta mucho la historia? No, claro, es una mezcla de todo un poco. Tengo trastorno de la atención, o sea, tengo trastorno de la atención, de que te conté que estoy tratando ahora con Dariela Rumich, y eso me ayuda a organizarme más y a tener una agendita, acá mi agendita de dibujante, acá mi agendita de comunicador, acá mi agenda de historia, acá, así voy quitando y poniendo los lugares, porque si no me meto en tantas cosas juntas que tengo que claro, no sé, ordenar un poco. Ahora, Tony, depende de tu memoria y de lo que escribiste. Yo, simpático, yo ahora le pregunto a algo y ya me responde con mi texto. Claro, sí, a mí me mandan fotos que yo publico en las redes sociales como novedades. Sí, como novedades. Sí, me dicen, mira, pues esta foto tuya en la City, en los años 80. Sí. Y le digo, yo puse eso en las redes, vuelve a mí. Pero aparte de eso, es bueno sistematizar esto y que quede un registro. Claro, y eso es lo que hago, bueno, la verdad que le debo a Sara y a Augusto dos Santos, el hecho de que ellos respetan lo que yo decido hacer. O sea, eso es mi línea de comunicación cultural. Y porque Augusto fue que me llama a mí y me dice, cuando yo salgo de la vieja radio, hoy digo la vieja radio, como te dije, de la calle Chofer del Chaco, me voy a hacer radio. Al instante me dice Augusto, cuando se cambia al diario del domingo, el diario del domingo, yo escribo desde 2019 con Bea Bocio, empezamos los dos juntos. Sí. Y Bea dejó a los 2 años y medio porque cansador es que tenés que saber que tenés que escribir para este domingo, claro. 2 páginas, tenés que tener la foto, pero también te sirve para... Es un ejercicio. Como ejercicio. Sí, yo un tiempo también me propuse escribir una cosa todos los días, algo. Y a veces lo hice mucho tiempo, ahora paré un poco. Te agradezco mucho que ahí yo aparecí en esos escritos. Sí, también, claro. Sí, crónicas urbanas, qué sé yo, también traté de manejar un poco eso. Hay un tema. Pero cuesta. Cuesta, claro, porque vos querés también que tenga cierta solidez lo que vas contando. No es nomás un recuerdo, tiene que tener datos, tiene que tener nombres, apellidos, fechas, algo que relacione. A mí, sobre todo, me gusta mucho relatar la historia de los medios y la historia de la noche azucena. Muy bueno. Que es algo que... la noche azucena contada por vos tiene que ser una obra tuya. Mira que cuando se echó Caracol acá al lado, hicimos una especie me acuerdo. Hicimos una especie de misa. La despedida de Celita y todo. Sí, Celita, José Pérez Chávez, yo, Cayo Esquil, vinimos todos. Fue un momento muy fuerte para nosotros porque formó parte de nuestras vidas. Ahora, nunca, hasta ahí llegaste, pero la política nunca te metiste. No, ni pienso. No, ¿verdad? No militaste en un partido. Nunca milité. Tony Roberto concejal, por ejemplo. No. Yo sé que voy a poder ser, ¿verdad? Claro, puede ser. Pero no. Y sé que me van a votar también. Claro. Pero no es lo mío. Yo creo que tengo que seguir esa línea y tengo que dejar un legado. Para mí es dejar un legado de memoria. Eso es. ¿Y Ministerio de Cultura, esas cosas nunca te ofrecieron ahí? Por lo menos una secretaría, estar cerca. Sí, algo muy fuerte fue una historia, sí. Y eran 3 personas y dije, yo no estoy capacitado para eso, no es lo mío. Yo con la dispersión y con todo lo que yo hago, yo jamás voy a dejar de irme a una esquina a escribir un texto o dibujar esa vida así. Esa libertad, no vas a renunciar a esa libertad que tenés. Eso me costó muy caro, la libertad me costó muy cara a mí, no estar en grupo, no estar en claque, no estar en ningún lado, estar conmigo mismo. ¿No formaste una familia, Tony? No, o sea, dijiste también tu individualidad y tu libertad. Y libertad. Algunos diríamos que hoy es una opción de vida. Hoy, si mi mamá tiene 79 años, hoy yo le cuido a ella, ¿verdad? Claro. No, además para mí es parte de mi historia, es ella, ¿verdad? Es ella. Aunque me puedan decir que soy que no es lo lógico, no es lo normal. Sí, que es edípico. Pero yo vivo en el mismo predio, pero en lugares distintos, ¿verdad? Sí. Mira que esas son opciones y decisiones que uno toma en la vida también, ¿verdad? Y creo que vos hiciste... No formar ningún tipo de pareja, no. Es una opción de vida, respetable. Y sobre todo le decía, ahorita Cristal le decía que también le conoces, ¿verdad? Sí, le conozco. Es alumna de Mario Ramos Reyes. Me habló muy bien Mario Ramos Reyes de ahorita Cristaldo. Sí. Estuvo por acá estos días, te cuento. Estuvo por acá, sí el profesor. Me voy totalmente a otro lado. No, pero estamos en eso de la opción de vida, de optar por tu libertad y no aferrarte a un cargo. No aferrarte a nada,
Ahora, ¿no es también de pronto un poco solitaria esa vida, Tony? No, te digo, o sea, yo hablaba con Mario Ramos Reyes esto y nunca me voy a olvidar esto. Estamos en la mesa de Nora Gauto y del Mario Luis Meyer Sí. en su sala, y ellos tienen una postura más conservadora de la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que tengo fe. Ah, yo, sí. yo volví a tener fe y yo creo, pero mi fe es jesuita. Esa es la diferencia. Claro, claro. Entonces, sí. entonces estábamos un grupo ahí de gente, me invitan, en un honor que Nora Gauto y Mario Meyer, que son de una postura más como, me invitan a su mesa a cenar con Claro. ellos. Y estaba otra gente ahí más conservadora todavía. Mm. Y de repente Mario Ramos Reyes hace un ¡pam! Porque hablaban de la familia, que Claro. la familia, ya sabes, ¿verdad? Toda la Ya tú cuestión sabes. esta que está tan- Y dice, ¡bam! La familia, señores, le dice, la mesa con 24 personas, es la iglesia. Nosotros somos, él, mi familia, yo soy familia de él. Ah, el concepto de comunidad, más que nada. Sí, es una discusión que volvió con todo y los sectores conservadores están muy... Pero con su conservador, con Mario Ramos Reyes, me dijo eso. Sí. Dijo sí. eso. Lo suelo leer. Sí, claro, nosotros tenemos los jesuitas nos dieron mucha libertad para cada uno asumir nuestra fe como la concebimos, ¿ok? Claro, A mí me claro. cuesta mucho también porque te habrán invitado también en los grupos evangélicos, todo. Sí, todos. Sí, te habrán llamado, te habrán Me han invitado. llamado. No, es más, no quiero decir un grupo muy conservador de la iglesia me dice, nos vamos a enojar si no te vas a una de nuestras misas. Y me fui a esa misa del grupo más conservador Ay. de la iglesia católica y le dije, gracias por invitarme. Y salí. Ah, Me quedé ahí. Claro. Me encontré a otros también que se fueron a esa misa también por una cuestión así ya de respeto. de respeto, sí. Y- Sí, pasa eso, pero yo respeto, pero también creo que tenemos derecho a formar nuestra propia concepción de nuestra vinculación con Dios, ¿verdad? Eso hay que respetar, me parece. Claro, y por eso, vos te vas, espérate donde esto antes. Sí, se nos va haciendo el tiempo. Pero te voy a dar corta. Cuando llegan los jesuitas a Paraguay, los veteramitas le reciben y Sí. le dan una casa sobre la avenida Mariscal López, una hermosa casa en una villa importante. Ajá. Y se quedan 2 días los jesuitas ahí. Dicen, esto no es para nosotros. Y se van a otro lado. Vos hoy le ves, te vas a ver la pieza del Padre Blanche y vas a ver un Sí. roperito, una camita y la recepción de la parroquia. Me es consta. una Me consta. Y Payolida terminó sus días en el bañado. Sí. Él eligió vivir ahí. esa vida humilde. Sí, eso es una enseñanza muy grande. Bueno, Tony, por último te decía yo antes, te puedo ver cenando y departiendo sobre arte con reyes y también con mendigos, con las familias Patricia de Asunción, pero también caminando y dibujando ranas acá cerca en Interramada. Esa es tu opción, esa es tu vida. Si vos tuvieras que definir quién es Tony Roberto. Tony Roberto es alguien que mira el mundo y respeta todo lo que hay. Y me puedo sentar, como te dije, como enseñó mi abuelo del corazón lidio, sentarme con Genara o con Pomposa al mismo tiempo. Genara, que era la señora de la calle que grababa y ha grabado ella, y Sí. Pomposa que se sentaba con la recordada también Blanquita Martínez, la esposa del doctor Vicente Martínez, creo que fue el primer radiólogo del Paraguay. Mira vos, la memoria de Tony es prodigiosa, podemos acá seguir, pero quiero también redondear con esto. Sí. Livio Abramo, obviamente, me doy cuenta que es una de las personas que más influyó y que más respetás. Pero algunos, si vos tendrías que decir, en mi etapa de vida en el Paraguay, en el mundo, en la humanidad, paraguayos que me parece que fueron trascendentes, yo te diría, qué sé yo, Robasto, por ejemplo, ¿verdad? Porque lo conocí también al maestro y lo Sí. leí. Podrá haber tenido mucho efecto, pero es un ícono. Otros íconos así nuestros que Totalmente, para mí los iconos son los rimbombantes, no es no, para mí Livio, para mí la vida de País Blanche, para mí te puedo decir, personas que fueron anónimas también, porque También. eso estoy ahora analizando el tema con este tema de la pintura del siglo XX, Sí. que retrataba gente anónima solamente. Tiene una fascinación por esos personajes y un respeto también. Respeto al anónimo. Claro. O sea, no hace falta que haya sido un escritor consagrado o un gran pintor y políticos mucho menos. No, yo nunca me puse. No tenés un cuadro de Coronel Rafael Franco. Yo tengo mi cuadro, te cuento. Si te vas a mi casa, en Sajonia, está mi cuadro de Coronel Ya Rafael que Franco. Papucho la vino muchas veces, ¿cuándo vas a entrar al partido? Porque Sí, él claro. primo hermano de mi madre. Es más, heredé de mis padres, de mi madre, fotos de Evita y de Perón. Tengo Bueno, también. Yo tengo, mi abuelo estuvo con, mi abuelo estaba,
hay fotos hermosísimas de Perón, Evita y mi abuelo. Mirá vos. Para otro tema, para Otro programa. Te puedo meter a mandar las fotos para que veas. Él estuvo con ellos en el 51, con el coronel Ayala Queirolo y mi abuelo. Sí. Estuvieron muy cerca de Evita y de Perón. Bueno, ahí mira, te damos un tema para otro programa, porque justo me dicen 13 minutos, Mario, hay que liquidar el programa. Qué increíble, ¿no? Venimos de esa tradición. Nuestros padres estaban fascinados por esa figura de Evita Perón, es una... Y vos le ves, oye, Mario, ves la foto y le ves a Ayala Queirolo, mi abuelo, y Evita y Perón no existe en la foto. Es Evita. Es la imagen, así como Kennedy, la imagen de Evita. Increíble eso. Increíble, casi mística, ¿no? Que algo tenía esa mujer. Esa mujer, decía la oligarquía argentina. Bueno, querido Tony, disfruté mucho esta charla. Ojalá que se repita. Sí. Y espero lo prometido, el libro de... El libro Relatos de Barrio. Relatos. Que tengo que agradecerle al Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, que es el que me hizo y me apoyó para este proceso. el CAF, que le llamamos. CAF. Que Bueno. es Crédito Andino, una cooperación andina de fomento. Y después se derivó en el banco. Sí. Están haciendo un gran trabajo cultural, de apoyo a la cultura. Sí. Gracias, Tony. A vos, Mario. Un gusto enorme. Tony Roberto Godoy. Nos enteramos de algunas partes de su vida bastante rica en cuanto a anécdotas, historias. Hoy contábamos una parte de ellas. Gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.